Préstamos convencionales y préstamos FHA. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos tipos de préstamo y cuál es tu mejor opción de acuerdo a tu situación actual? En este video vamos a repasar las diferencias que existen entre estos dos tipos de préstamos hipotecarios. Te voy a compartir unos tips en el momento de preaprobación y además vamos a repasar las ventajas y desventajas de estos dos tipos de préstamos hipotecarios. Mi nombre es Fátima González, generándote confianza en la compra de tu primer casa. Lo que hace diferente un préstamo convencional de un préstamo FHA básicamente son los requisitos, los requerimientos necesarios para poder ser elegible para obtener alguno de estos dos préstamos. Vamos a comenzar con FHA. FHA es un préstamo que está respaldado o garantizado por el gobierno. Básicamente el gobierno le dice a los prestamistas que te presten dinero a ti como comprador de vivienda y que ellos garantizan que si tú dejas de dar tus pagos hacia tu préstamo hipotecario, entonces ellos van a dar la cara por ti. Está respaldada por el gobierno este tipo de préstamos. Para poder obtener un préstamo FHA se requiere un puntaje de crédito mínimo de 580 y también un down payment o enganche del 3.5% del precio en venta de la propiedad. Por ejemplo, si estás buscando obtener un préstamo hipotecario por $100,000, entonces tu enganche o down payment requerido va a ser de $3,500. La única excepción a este requerimiento de 580 como puntaje de crédito es si tú puedes dar un 10% de down payment. Si das un enganche o down payment del 10%, entonces puedes tener un puntaje de crédito mínimo de 500. Hay algo importante que tienes que saber, porque a pesar de que estas reglas o regulaciones o requisitos las pone el FHA, el Federal Housing Administration, las pone como estándares mínimos, pero cada lender o cada prestamista hipotecario tiene la oportunidad o tiene la opción de elevar un poquito estos requerimientos. Puede que, por ejemplo, te vayas con algún lender a querer aplicar para un préstamo hipotecario y que su requisito de puntaje de crédito de ellos sea un mínimo de 620, porque ellos tienen la libertad de poder poner sus propios estándares, sus propias reglas por encima de las que les ofrece el FHA. Con esto a lo que voy es que puede que se te haga un poco difícil encontrar a un prestamista, a un lender que ofrezca la oportunidad de tener un puntaje de crédito de 580 y te pueda aprobar para un préstamo hipotecario, pero eso no quiere decir que no los hay. Sabiendo esto, lo mejor para ti sería que trates de subir tu puntaje de crédito a un mínimo de 620, porque de esta forma te vas a asegurar que existen diferentes prestamistas que pueden otorgarte un préstamo FHA. Así vas a tener diferentes opciones para buscar y comparar. Lo siguiente sería la proporción deuda-ingreso, lo que en inglés se lo conoce como DTI. Esta debería estar en un 57% o menos. 57% ya es yéndonos muy arriba, es el estándar máximo que la FHA pone, pero como platicábamos anteriormente, cada lender, cada prestamista tiene la opción de bajar este porcentaje. Si no sabes de lo que estoy hablando cuando digo proporción deuda-ingreso, en la descripción te voy a dejar un video donde explico lo que es la proporción deuda-ingreso, pero también más adelante viene un video donde te voy a explicar a detalle cómo puedes calcular tu proporción deuda-ingreso o DTI. Con la proporción deuda-ingreso, entre más bajo el número, mejor. Vámonos con las ventajas de un préstamo FHA. Lo principal sería que tiene un relativo bajo puntaje de crédito de 580 comparado con un préstamo convencional. Además también el DTI, como ya platicábamos, o por proporción deuda-ingreso, puede ser un poquito más alta también en relación con un préstamo convencional. El down payment o pago inicial enganche es relativamente bajo y además un préstamo FHA podría tener la tasa de interés un poco más baja para aquellas personas con menor puntaje de crédito. Estas fueron las ventajas de un préstamo FHA. Ahora vámonos con las desventajas. ¿Cuáles podrían ser algunas de las desventajas de obtener un préstamo FHA? Una de las desventajas más importantes al obtener un préstamo FHA, de las que vamos a hablar el día de hoy, es el mortgage insurance o aseguranza de tu préstamo hipotecario. Y esto es porque esta aseguranza la tienes que pagar de por vida o todo el tiempo que dure tu préstamo hipotecario, el tiempo de vida de tu préstamo. La única excepción para esto sería si tú das un pago inicial o down payment del 10%
6% o más. En este caso, solamente tienes que pagar mortgage insurance por los primeros 11 años. En la gran mayoría de los casos, si se obtiene un préstamo FHA con un down payment menor del 10%, entonces se tendría que estar pagando un mortgage insurance del 0.15 al 0.75% de tu préstamo hipotecario. Y la cuota varía dependiendo de estas tres cosas: el monto del préstamo, la cantidad de down payment que das al inicio y así como también el plazo, o sea, el número de años por el que financiaste tu préstamo hipotecario. Con un préstamo FHA, además, tendrás que pagar una prima o tarifa inicial del 1.75% del monto del préstamo. Puedes incluir esta tarifa en tus costos de cierre y pagar su totalidad a la hora del cierre en efectivo como un gasto más de cierre, o también tienes la opción de añadirlo o agregarlo al monto total de tu préstamo hipotecario y irlo pagando mes con mes como pagarías tu préstamo. Pero ten en cuenta que esto puede que aumente ligeramente la cantidad de dinero que tengas que pagar mes con mes hacia tu préstamo hipotecario. Obviamente que todas estas tarifas hacen que un préstamo FHA sea mucho más costoso de obtener comparado con un préstamo convencional. Otra cosa que podríamos ver como desventaja en un préstamo FHA es que estos son solo para adquirir una residencia en la cual vas a vivir, o sea, tu residencia principal. No puedes obtener un préstamo FHA para comprar una casa de inversión o para comprar una casa la cual piensas rentar. Cuando obtienes un préstamo FHA es para tu residencia principal y tienes que vivir en ella por lo menos un año antes de que puedas venderla. Y de hecho, la mayoría de los prestamistas o lenders te dan un plazo de 60 días para moverte a tu nueva casa después de que obtienes un préstamo FHA. Otra desventaja súper importante a la cual te puedes enfrentar si tú obtienes un préstamo FHA es que en un mercado inmobiliario que está favoreciendo a los vendedores de casas, puede que tu préstamo FHA sea menos favorable si está compitiendo con un préstamo convencional. Y te voy a explicar por qué. Y este primer punto es a lo mejor más percepción que realidad, pero los préstamos FHA se perciben como un poco más riesgosos a la hora de que pones una oferta en una casa, y esto es porque obviamente los requisitos son un poco más permisivos. Entonces los vendedores de casas siempre tienen esa idea, tal vez errónea muchas veces, de que un préstamo FHA puede que falle o puede que no llegues al cierre de la casa con un préstamo FHA comparado con un convencional. Ellos lo ven como un poquito más riesgoso. Punto número 2 serían las reparaciones. Con un préstamo FHA puede que FHA requiera ciertas reparaciones en alguna vivienda para poder aprobar el préstamo hipotecario. Y esto los vendedores de casa obviamente lo ven como más riesgoso, algo que a lo mejor no quieran hacer. Y por eso, si tu oferta está con un préstamo FHA y está compitiendo con otras ofertas y la tuya a veces es la única que sea FHA y está compitiendo con otras ofertas con préstamos convencionales, puede que por estas razones el vendedor decida irse por un préstamo convencional que por tu préstamo FHA. Y el último punto es el appraisal o el avalúo. Todos los préstamos FHA contienen una cláusula obligatoria, la cual dice que si el appraisal resulta ser menor de lo que te están tratando de vender la casa, entonces puedes salirte del contrato, puedes romper el contrato sin ningún tipo de daños hacia ti y recuperar tu depósito de garantía. Estas tres cositas de las que platicamos hacen que un préstamo FHA sea menos favorable que un préstamo convencional en los ojos de un vendedor cuando tiene varias ofertas y varias opciones de dónde elegir. Y si estamos en un mercado inmobiliario que está favoreciendo a los vendedores, o sea que hay mucha competencia y que su casa recibió muchas ofertas y tu oferta FHA está compitiendo con otras convencionales, pues entonces el vendedor, sabiendo toda esta información, puede que decida aceptar una oferta con un préstamo convencional. A diferencia de los préstamos FHA, los préstamos convencionales no están respaldados o garantizados por el gobierno. Estos están respaldados por instituciones privadas, Fannie y Freddie Mac.
Para obtener un préstamo convencional se requiere un puntaje de crédito mínimo de 620 y una proporción deuda-ingreso de 45% o menos. Eso es lo que generalmente se está buscando en las guías, en las reglas de un préstamo convencional. Pero al igual que los préstamos FHA, los prestamistas o lenders están en su derecho de subir un poquito estos rangos. Si los prestamistas deciden que su puntaje de crédito mínimo va a ser de 680 o de 700, ellos están en todo su derecho de elevar un poquito estos requisitos. La gran ventaja con un préstamo convencional es que si tú das un 20% o más de down payment o pago inicial, entonces no debes de pagar mortgage insurance o PMI. Y esto es porque al dar 20% de down payment, ya estás generando equity en la casa y el banco, prestamista, institución sabe que si por cierta razón tú dejas de dar tus pagos mensuales, de pagar tus pagos hacia la casa, pues entonces ellos no pierden nada porque la casa ya tiene suficiente equity. Pero si no das un pago inicial de al menos 20%, ellos quieren tener la seguridad de que no le van a perder a la casa en caso de que tú dejes de dar tus pagos mensuales. Y es por eso que se te requiere que adquieras un PMI o mortgage insurance. Otra cosa importante que se puede ver como una gran ventaja con un préstamo convencional es que aunque no des un 20% de down payment, cuando llegues al 20% de equity, ya sea porque has dado tus pagos mensuales y debido a que has dado pagos y pagos y pagos se acumuló y ya llegaste a un 20% de equity, o ya sea que tu casa aumentó de valor con el tiempo. El objetivo es que tu casa llegue al 20% de equity, entonces en ese punto puedes cancelar tu mortgage insurance. Esa podría ser otra ventaja con convencional que no tienes con un préstamo FHA. Ahora, si tú tienes un préstamo convencional, debes de estar bien atento, porque si llegas al 20% de equity debido a que has estado dando tus pagos mensuales mes con mes y ya llegaste a un 20% de equity, por ley, este cobro, esta cuota extra del mortgage insurance se debe de quitar de tus pagos mensuales. Pero si por el otro lado, lo que hablábamos, tu casa aumentó de valor, obviamente que tu prestamista no te va a llamar y te va a decir, tu casa aumentó de valor y ya tenemos 20% de equity, puedes cancelar tu PMI. Claro que no va a suceder así. Tú debes estar al pendiente de estas situaciones y si tu casa llega a obtener o a llegar a un 20% de equity debido a que tu casa aumentó de valor, entonces tú debes de hablarles a ellos y decirles que quieres cancelar tu mortgage insurance o PMI. Otra cosa y gran ventaja con préstamos convencionales es que puedes obtener un préstamo convencional con el 0% down payment, 3% down payment o 5% down payment. Muchas veces se cree que FHA es mucho mejor porque es la que te ofrece un menor down payment o pago inicial, pero no todo el tiempo es así. Entonces, sabiendo esto, cuando vayas a aplicar para tu préstamo hipotecario, no se te olvide preguntarle a tu prestamista, al lender, por estas diferentes opciones. Otra ventaja de los préstamos convencionales es que estos pueden utilizarse para comprar una segunda casa o propiedades de inversión. Puede que el down payment o pago inicial requerido sea más alto y esto es porque las propiedades de inversión son vistas por los prestamistas como de mayor riesgo y si el préstamo convencional no va a ser utilizado para tu residencia principal, sino para un préstamo para una vivienda, para una segunda vivienda o para una propiedad de inversión, entonces el down payment requerido puede que sea más alto en estos casos. Entonces, ¿cuáles serían las desventajas de un préstamo convencional? El primero sería un puntaje de crédito más alto y una proporción deuda-ingreso más bajo. Es por esto que muchas personas puede que sean aprobados para un préstamo FHA, pero no los aprueben para un préstamo convencional. O tal vez puede que sean aprobados para los dos, pero con un préstamo convencional el monto por el que han sido aprobados sea menor que de un préstamo FHA. Ahora, si en tu situación tienes muy buenos ingresos, tienes un muy buen puntaje de crédito y tu relación o proporción deuda-ingreso DTI es baja, pues entonces puede que tú apliques o apruebes para los dos tipos de préstamos con cantidades similares. Lo que yo te sugeriría si apruebas para los dos tipos de préstamo es que le pidas a tu lender un estimado de los dos tipos de préstamo y los compares lado con lado para que veas cuál es el que te conviene mejor, cuál es el que tiene mejores términos que te convengan para ti a corto y a largo plazo. Existen otros dos tipos de préstamos que no discutimos en este video, que es el VA
y el USDA. Estos dos tipos de préstamos, los dos requieren un 0% de down payment, lo que quiere decir que te financian el 100% del costo de la propiedad. Pero el préstamo VA son para exmilitares y el préstamo USDA son para personas que están comprando su casa en área rural. Gracias por llegar hasta el final de este video. Yo sé que esta información es un poco tediosa y muy poco divertida, pero es información muy importante que te va a servir muchísimo, especialmente si tú estás en proceso de aplicar para obtener un préstamo hipotecario. Espero que esta información te sirva y te ayude por lo menos a empezar una conversación con tu prestamista, con tu lender, saber qué tipo de preguntas hacer. Mi nombre es Fátima González, soy agente de bienes raíces certificada en el estado de Texas, sirviendo específicamente el Metroplex de Dallas-Fort Worth. Gracias por ver mi contenido y nos vemos en el próximo. Bye bye.